Presidenta Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Presidenta, el año pasado, en el mes de octubre, después de las secuelas del huracán John, estuvimos viniendo acá a la mañanera para ver si se podía atender la montaña de Guerrero. No tuve oportunidad de preguntar y dejé una lista aquí con todas las poblaciones y el tipo de afectaciones que tenía cada población. Bajaron los comisariados de las montañas, llegaron a Tlapa, se hizo una sistematización y se puso comunidad por comunidad cuáles eran las afectaciones y nunca se les atendió. Estuvimos regresando a la montaña, filmamos, publicamos reportajes. ¿Dices el huracán? El huracán John el año pasado. John. Sí, y lo traigo a cuenta porque ahora con el huracán Eric ya hay otra vez destrozos en los caminos. Pero en los caminos de la montaña sí. Se está haciendo ahora un trabajo muy importante, inclusive varios puentes en Guerrero que fueron afectados por el huracán John. Se hizo un primer trabajo desde el año pasado y ahora con los recursos ya del 2025 y las licitaciones se está haciendo un trabajo mayor. Incluso va a haber una conectividad entre la Mixteca de Oaxaca y la montaña de Guerrero, una conectividad que nunca ha habido. Es una nueva carretera que va a permitir pues mucho mayor comunicación de distintas comunidades. Mire, Presidenta, lo que valdría la pena es que verifiquen eso. Está llegando los informes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y siguen las afectaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que le notificó a los comuneros es que no tenían el suficiente presupuesto para arreglar los caminos que iban de Tlapa a Metlatónoc o a Cochuapa el Grande. A ver si nos pasa que les mande Jesús la carretera nueva que se va a hacer, o sea, todas las carreteras, toda la intervención en la montaña y en la Mixteca, por favor, que nos mande esa parte. De hecho me la mandó el viernes por ahí. Bueno, ese es un tema. Nunca entendimos por qué no se les envió ni siquiera una botella de agua, porque no podía ni siquiera hervir el agua, porque estaba todo mojado. Y entregamos aquí en comunicación. Pero a ver, es que se hizo un censo de todas las comunidades. Sabemos del censo. Sí, y fueron muchos recursos que se dieron de manera directa. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, se atiende. Pero esta idea de que no se atendió a nadie no es correcta. No, pero yo no estoy los servidores de la nación pues fueron casa por casa haciendo el censo. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, pues se atiende. Mire, para no entrar ahí en debate de que si usted está diciendo que se atendió a todas y que acaso algunos casos no, se quedó aquí un listado en comunicación y ahí lo tienen con una base de datos muy amplia y extensa para verificar ese. Lo que se hace es que de ahí se va a hacer un censo. Se hace el censo y de ahí se ven las afectaciones de cada hogar y ahí se dan los apoyos de acuerdo a las afectaciones. Y en el caso de las carreteras, a ver si nos pasan ahora el planito para que se conozca todas las intervenciones. Con Jesús, Esteban. Bueno, solo le pediría si pueden revisar ese listado que se quedó aquí en comunicación, aquí lo entregamos. Segundo tema, Presidenta, es el tema del genocidio que hay contra el pueblo palestino. Le han preguntado en algunas ocasiones, usted ha dicho, bueno, nosotros pues manifestamos la paz y la no intervención. ¿Ha hecho usted declaraciones, por ejemplo, sobre el gobierno de Javier Milei o sobre el gobierno de Perú? También he hecho declaraciones sobre eso. Dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución.
Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10º. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México… ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar siempre un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador y así tiene que ser en el marco de la Constitución. Ok, esa es su respuesta, lo entiendo.